Santa Cruz del Islote no aparecía en la mayoría de los mapas turísticos. Una mancha densa de casas apiñadas sobre el agua, conectadas por pasillos de madera carcomida y rodeadas por un laberinto de manglares espesos. Allí, el mar no era azul, era oscuro, turbio, como si escondiera historias que nadie se atrevía a contar. Aquel lugar tenía una belleza inquietante, como si la naturaleza misma respirara con desconfianza. Llegué una mañana húmeda de abril, llamado por un viejo amigo que conocía a la familia de Clara Hidalgo. Su última señal había sido una nota de voz enviada 2 días antes de desaparecer. Decía, en voz temblorosa, creo que algo me está siguiendo. No son personas. No lo son. Después de eso, silencio. Ni llamadas. Ni mensajes. Nada. Clara tenía 34 años, era bióloga marina y profesora. Había llegado a la isla hacía 6 meses como parte de un programa estatal de educación ambiental. Por lo que pude averiguar, se ganó rápidamente el respeto de los niños y la simpatía de algunos adultos. Pero también hubo quienes murmuraban que su curiosidad no era bienvenida. A mi llegada, el aire olía a pescado seco, sal, y algo más, como humedad podrida. Los muelles crujían bajo mis pies y las miradas se posaban en mí con un peso silencioso. Nadie me preguntó qué hacía allí, pero todos parecían saberlo. Fui recibido por el padre Daniel, uno de los pocos forasteros que vivía en el islote desde hacía años. Un hombre delgado, rostro curtido por el sol, que me ofreció café amargo y un silencio inquietante. Me dijo, no busques en el agua lo que se fue con el aire. No supe si era una metáfora o una advertencia. La pequeña escuela donde Clara enseñaba estaba cerrada. Las ventanas selladas con tablones cruzados. Según me dijeron, era por reformas. Pero los niños jugaban cerca, y cuando les pregunté por Clara, se alejaron en silencio. Uno de ellos, sin embargo, me susurró, ella hablaba con los que viven abajo. Esa misma tarde fui hasta la casa donde Clara vivía, una estructura precaria al borde del islote, casi suspendida sobre el agua. La encontré cerrada, pero con una rendija abierta por donde pude entrar. Dentro, todo estaba en su lugar. La cama hecha. Libros apilados junto al colchón. Frascos con muestras marinas en estanterías improvisadas. En el escritorio, había un diario incompleto. Las últimas páginas estaban arrancadas, pero lo que quedaba revelaba algo más que trabajo científico. Clara hablaba de voces. De movimientos entre los manglares que no coincidían con la marea. De sueños con figuras sin ojos. También encontré una cámara de vídeo. Revisé las grabaciones. En una de ellas, Clara apuntaba hacia el manglar y decía, no se ve nada, pero lo siento. Hay algo que me observa desde allá. Su voz era firme, pero sus ojos delataban miedo. Esa noche me hospedé en una pequeña habitación al fondo de la parroquia. No dormí bien. El zumbido de los mosquitos se mezclaba con otros sonidos, uno parecido a una respiración larga y constante. Y en mis sueños, alguien me llamaba por mi nombre. El segundo día decidí ir hasta el punto donde se había encontrado la mochila de Clara. Un pescador me llevó en su canoa. Al llegar, lo primero que noté fue el silencio absoluto. Ni aves. Ni insectos. Solo el sonido del remo partiendo el agua espesa. Entre las raíces del manglar, vi la cuerda de la que pendía la mochila, colgando aún, como si nadie se hubiera atrevido a tocarla desde entonces. Dentro, solo quedaba una linterna apagada, una botella de agua vacía y una página mojada, apenas legible. Secándola con cuidado, logré descifrar una frase escrita a mano, ellos me prometieron mostrarme el fondo. Pero el fondo también puede mirarte. No había firma. Solo esas palabras, escritas con desesperación. Volviendo al islote, el pescador me preguntó si creía en las cosas del otro lado del manglar. Me habló de un tiempo, hace décadas, en que otras mujeres desaparecieron. Siempre durante las lluvias, siempre cerca del agua. La historia oficial fue que se ahogaron. Pero los cuerpos nunca aparecieron. Volví a la parroquia. Revisé los registros locales. No existía ningún informe policial sobre Clara. Nada formal. Era como si su desaparición no hubiera ocurrido oficialmente. Pregunté al alcalde del islote. Dijo que seguramente se había ido en uno de los botes. Que la corriente es fuerte. Que a veces, las personas simplemente no vuelven. No me convenció.
Esa noche encontré, escondido bajo la cama de Clara, un pequeño frasco con agua del manglar. En el fondo del frasco, algo se movía. Como una planta, pero con una textura que parecía piel. Cuando acerqué la linterna, la cosa se retrajo. Seguí investigando. Una anciana me recibió en su casa. Dijo que recordaba a otra joven desaparecida en los años 70. También era maestra. También era curiosa. Hay cosas que viven entre las raíces, dijo. Y a veces, se llevan lo que más brilla. Las palabras de la mujer me perseguían al caminar por los muelles al anochecer. Todo el lugar parecía respirar junto. La brisa traía susurros que no pude identificar. Y los manglares, vistos desde lejos, parecían tener ojos. Fui hasta la lancha de Clara, aún anclada. Revisé sus pertenencias. Bajo uno de los asientos, encontré otra hoja arrancada. Esta decía, los oí de nuevo. Esta vez más cerca. No estoy loca. No soy la primera. Pero tal vez seré la última. Había algo en esa isla que nadie quería afrontar. Pero yo estaba allí precisamente para eso. Esa mañana, decidí comenzar por lo concreto. Fui al pequeño centro médico del islote, buscando cualquier registro de atención reciente a Clara. No había nada. Pero la enfermera, una mujer joven de mirada evasiva, me comentó en voz baja que, días antes de desaparecer, Clara llegó con un corte profundo en la palma de la mano. Dijo que se lo había hecho, tomando una muestra viva. Nadie supo qué quiso decir con eso. El archivo de pacientes no contenía su ficha. La enfermera me juró que la vio, que le hizo la curación ella misma. Pero el director del centro médico negó todo. Clara nunca vino aquí. Tal vez soñaron con ella, dijo, como si el asunto le molestara más de lo normal. Aquel día, los niños no fueron a la escuela. Dicen que desde la desaparición, varios han tenido fiebre, vómitos y pesadillas. Una madre me confesó que su hijo hablaba en sueños, mencionando el nombre de Clara seguido de frases inentendibles. Dicen que es el agua, me dijo. Que trae palabras si la escuchas en la noche. Me costó conseguir acceso al salón donde Clara daba clases. Al entrar, un olor húmedo impregnaba las paredes. Todo parecía intacto, excepto una parte del suelo, donde la madera estaba blanda, casi podrida, como si debajo hubiese agua. Encontré papeles esparcidos con dibujos de los niños, algunos retrataban a Clara junto al mar, y otros la mostraban rodeada de sombras con tentáculos oscuros. Volví a revisar la cámara de vídeo. Había una grabación sin marcar. En ella, Clara aparece frente a la lente, en su cuarto, de noche. Mira directo al visor. Susurra, esta isla respira. Escucha. Sabe. Anoche oí mi nombre 3 veces. Pero no era nadie de aquí. Después, la imagen se distorsiona por unos segundos y se corta. Cada vez que hablaba con los isleños, sentía que ocultaban algo. Algunos me cerraban la puerta sin decir palabra. Otros negaban haber conocido bien a Clara. Solo los niños, cuando estaban lejos de los adultos, murmuraban cosas inquietantes, ella fue al agua sin permiso. La marea la llevó porque dijo su nombre. Fui al muelle norte, el menos usado por los pescadores. Allí encontré a un anciano ciego, sentado en un banco desvencijado. Le pregunté si recordaba a Clara. Sonrió sin mostrar los dientes y me dijo, sí. La muchacha que hablaba con el fondo. Pero el fondo no quiere hablar. Solo traga. Esa noche me despertó un sonido extraño en mi habitación. Como un crujido repetido, lento. Me levanté y seguí el ruido. Venía del armario. Al abrirlo, no había nada. Pero en la parte interior de la puerta, alguien había dibujado con carbón una figura, Clara, de pie, con los brazos extendidos, y un círculo negro detrás de su cabeza. Busqué a la hermana Lucía, una de las pocas personas en la isla que tenía estudios. Me recibió en su despacho. Me dijo que Clara solía hablarle de visiones y mensajes en los reflejos del agua. La hermana pensaba que era estrés. Pero la noche antes de su desaparición, Clara fue a verla y dijo, no quiero quedarme dormida. Si lo hago, voy a bajar. Lucía creía que Clara sufría de alucinaciones. Pero algo la hacía dudar. En la habitación de oración, Clara dejó una hoja con un símbolo extraño.
Cuando me lo mostró, lo reconocí, era idéntico al que encontré en el cuaderno bajo su cama. Una tormenta sacudió la isla esa tarde. Truenos lejanos, mareas agitadas. Aún así, decidí explorar la zona de los manglares por mi cuenta. Me adentré a pie, con botas y linterna. A cada paso, las raíces parecían moverse, vivas, como si estuvieran inquietas por mi presencia. Llegué a una zona donde los árboles eran más densos. Allí encontré algo inusual, un círculo de piedras rodeando un pequeño montículo cubierto de musgo. En el centro, un colgante de plata, con las iniciales CH grabadas en la parte trasera, una palabra, despiértame. El hallazgo me heló la sangre. ¿Era una señal de que Clara seguía viva? ¿O un mensaje que alguien quería que encontrara? Decidí guardar el colgante y seguir explorando. Fue entonces cuando escuché el sonido. No era un animal. Era una voz, llorando. Seguí el llanto hasta una parte más baja del manglar. Allí, una figura encorvada parecía moverse entre las ramas. Al acercarme, la linterna se apagó de golpe. Cuando logré volver a encenderla, la figura ya no estaba. Corrí de regreso al islote. Esa noche, mientras revisaba mis notas, sentí un ardor en la palma. Miré mi mano, había un corte fino, sangrando. No recordaba haberme herido. Pero se parecía al que Clara había tenido según la enfermera. Al amanecer, encontré otra hoja debajo de la puerta. Papel mojado. Letras temblorosas, ya estoy abajo. El silencio respira. No despiertes lo que duerme. Fue entonces cuando supe que no se trataba solo de un caso de desaparición. Había cruzado el umbral entre la lógica y lo desconocido. Clara había encontrado algo. Y quizás, sin querer, lo había liberado. Pero aún no tenía pruebas. Solo fragmentos. Pistas. Y una certeza, alguien más sabía lo que estaba ocurriendo y estaba tratando de advertirme. O de callarme. Volví a los manglares al anochecer. Sabía que estaba cometiendo un error al ir solo, pero algo dentro de mí insistía. Como si una voz interna, sonó tan interna, me empujara. Esta vez llevé una cámara de visión nocturna, una grabadora digital y el colgante de Clara, por si me llevaba a algún lugar que no podía ver con los ojos. El aire era más denso que nunca. Cada paso entre el lodo producía un sonido húmedo, pastoso, como si los propios manglares intentaran detenerme. Llegué al montículo de piedras. La vegetación parecía más crecida que el día anterior, cubriendo casi todo. El colgante en mi bolsillo vibró levemente. Comencé a grabar. Hablaba en voz baja, relatando cada movimiento, como un diario hablado. Fue entonces cuando escuché el primer sonido, pasos. No eran míos. Eran lentos, arrastrados, como si algo sin fuerza avanzara por entre las raíces. Giré con la cámara. Nada. Solo ramas. Y sin embargo, los pasos continuaban. Sentí que me observaban desde múltiples ángulos. El aire se volvió helado, aunque la noche era cálida. El silencio me pesaba sobre los hombros. Avancé más. Llegué a una zona donde el agua subía por las rodillas. Allí, la cámara comenzó a fallar. La pantalla se llenó de interferencia. Pero no se detuvo, grababa. Miré hacia el agua. Estaba quieta. Demasiado quieta. Entonces lo vi. Un rostro. Reflejado apenas bajo la superficie. Ojos abiertos, boca entreabierta. No era el mío. Era el de Clara. Pero no como la recordaba. Estaba pálida. Flotando. Sin moverse. Retrocedí, tropecé, caí al lodo. Me levanté rápido, la linterna girando en mi mano. Cuando volví a mirar, no había nada. El agua estaba otra vez turbia. Sin reflejos. Sin rostros. Volví al islote corriendo. En la parroquia, revisé la grabación. Y allí estaba. Un segundo exacto. Un rostro asomando detrás de mí, apenas visible entre sombras. Congelé el cuadro. No era Clara. Era algo más, sin piel. Sin ojos. Intenté dormir, pero los susurros regresaron.
No en mi cabeza. Venían del cuarto contiguo. Me acerqué. Estaba vacío. Solo una silla meciéndose. Sobre ella, una página de diario de Clara, no puedo moverme. Me hablan sin boca. Me recuerdan cosas que no viví. Empecé a perder la noción del tiempo. Días y noches se mezclaban. Volví a casa de la anciana. Me recibió en silencio. Solo dijo, «¿Ya te vieron?» Le pregunté qué significaba. Me tomó la mano, miró la herida y murmuró, «Ahora eres parte del agua». Esa noche, fui despertado por golpes en la puerta. Abrí. Nadie. Pero en el suelo, un puñado de tierra mojada. Y sobre ella, pétalos azules, flores que no crecían en el islote. Al día siguiente, el padre Daniel me citó en la iglesia. Me entregó una caja de madera, sin decir palabra. Dentro, había cartas escritas por Clara. Todas con fechas de días después de su desaparición. En ellas, hablaba de habitaciones sin luz bajo el lodo y de ojos antiguos que no parpadean. Según el padre, las encontró entre los bancos de la iglesia, como si alguien las hubiera dejado durante la noche. Me pidió que me fuera. Que había hecho suficiente. Pero vi el miedo en su rostro. No era por mí. Era por lo que él también había visto. Esa tarde, encontré al mismo niño que me habló antes. Le pregunté si había soñado con Clara de nuevo. Me dijo, ahora está dentro del árbol. El grande. Donde las raíces respiran. No supe qué significaba, pero sentí escalofríos. Fui hasta el árbol que los pescadores llamaban el corazón del manglar. Alto, viejo, con un hueco en la base. Me acerqué. Dentro, encontré huesos pequeños. De animales, uno y junto a ellos, una muñeca cubierta de barro. La misma que vi en una grabación anterior en el cuarto de Clara. La última noche antes del clímax, mi cuerpo comenzó a mostrar señales, fiebre, escalofríos, náuseas. Y sueños. Clara aparecía en ellos, me hablaba, pero no podía entenderla. Su boca se movía como bajo el agua. A veces, lloraba. Desperté con marcas en los brazos. Cortes finos, paralelos, como si ramas me hubieran rozado con intención. Intenté ignorarlo. Me forcé a seguir. Esa mañana, decidí volver al montículo. Sentía que algo más me esperaba allí. Esta vez, el lugar estaba despejado. Sin vegetación. Como si la tierra hubiera retrocedido. En el centro, una abertura. Una caverna sumergida. Me arrodillé. El aire que salía era húmedo, casi espeso. Metí la linterna. Alumbré hacia dentro. Paredes de piedra cubiertas de marcas. Una figura al fondo. Alta. Inmóvil. No era Clara. El silencio fue roto por un grito. Un lamento. Y luego, nada. Volví al islote. No podía más. Pero ya era tarde. En la grabadora, alguien, o algo, había hablado durante mi ausencia. No era mi voz. Decía, no vengas otra vez. Ya está contigo. Comprendí que lo peor no era no encontrar a Clara. Lo peor era que quizás, ella había encontrado algo que ahora me seguía a mí. A la mañana siguiente, desperté cubierto en sudor. El aire dentro de la habitación se sentía espeso, como si hubiese estado respirando el aliento de alguien más. Cuando miré al espejo, noté algo nuevo, pequeños puntos oscuros bajo mis ojos, como si algo estuviera creciendo dentro de mí. Decidí revisar todas las grabaciones que tenía. Retrocedí el vídeo donde había enfocado el agujero en la tierra. En un fotograma congelado, noté lo imposible, una mano asomando apenas, delgada, como la de una mujer. Tenía un anillo que había visto antes en una de las fotos de Clara. Llevé la imagen al padre Daniel. La miró con pavor. No dijo palabra durante varios minutos. Luego, me confesó que años atrás, otra mujer desaparecida también había sido vista en visiones por los niños del pueblo. Pero nunca la encontramos, dijo. Solo su voz en la iglesia, cuando el viento soplaba desde el agua. Quise confrontar a la comunidad, pero era inútil. Me evitaban. Cerraban puertas.
Silencio absoluto. Solo los niños seguían mirando fijamente los manglares, como si esperaran que alguien saliera de allí. O regresara. Esa noche, decidí entrar al agujero. Preparé una cuerda, linterna, una cámara y un par de bengalas. Amarré la cuerda a una raíz y comencé a descender con cautela. A cada metro que bajaba, el aire se volvía más frío, más denso. El silencio se rompía solo por el sonido de gotas cayendo sobre agua estancada. Al llegar al fondo, encontré una galería de piedra natural. Las paredes estaban cubiertas de marcas, símbolos grabados a mano, muchos idénticos a los que Clara había dibujado en sus notas. Caminé en silencio, grabando cada paso. En un punto, mi linterna parpadeó. Al volver a encenderla, vi algo que me dejó paralizado, una figura de espaldas, de pie en medio del pasillo. Alta, delgada, vestida con la misma ropa que Clara usaba en sus vídeos. Me acerqué lentamente. La figura no se movía. Cuando estuve a unos metros, giró apenas la cabeza. Su rostro estaba cubierto de lodo seco, con los ojos cerrados. Y sin abrir la boca, oí su voz en mi cabeza: te dije que no bajarás. Retrocedí, tropecé y caí al suelo. Al levantarme, la figura había desaparecido. Solo quedaba una flor azul marchita en el lugar donde había estado. La tomé, casi por reflejo, y salí de allí lo más rápido que pude. De regreso en el islote, fui al centro médico. Le mostré la flor a la enfermera que me habló de Clara. Palideció. Dijo que una vez, Clara trajo una flor igual, y al ponerla en agua, liberó un líquido oscuro, aceitoso, que dejó dormida a una niña por 3 días. Nunca lo reportaron. Esa noche, comenzaron las pesadillas más vívidas. Veía a Clara en medio del manglar, con los brazos abiertos, y sombras emergiendo del agua para tocarle el rostro. Me despertaba agitado, y cada vez que lo hacía, una marca nueva aparecía en mi cuerpo. Al amanecer, el padre Daniel me llamó de urgencia. Alguien había vandalizado la iglesia. En el altar, pintado con lodo, había un mensaje: ya está entre ustedes. Revisamos las cámaras de seguridad. Durante la madrugada, se ve una figura entrando. No se distingue el rostro. Pero en un reflejo, parecía ser Clara. Decidí investigar los archivos históricos del islote. En una vieja caja, encontré cartas de los años 40, donde una monja hablaba de la mujer del manglar, una presencia que aparecía cada 30 o 40 años, llevándose a una joven brillante del pueblo. Siempre desaparecía sin dejar rastro. Y siempre había flores azules. La historia parecía repetirse. La comunidad lo sabía. Y guardaban silencio por miedo o por costumbre. Tal vez ambos. Tal vez formaba parte de una tradición silenciosa, algo que aceptaban como inevitable. Fui a la casa de la anciana una vez más. Me dijo que Clara no había sido la primera en bajar, pero sí la primera en intentar regresar. Que el agua no perdona la traición. Que quien mira al fondo, termina siendo parte de él. A la tarde siguiente, mientras analizaba el audio de mis grabaciones, descubrí algo espeluznante. Una frecuencia baja, inaudible al oído humano, aparecía cada vez que estaba cerca del agujero. Al amplificarla, se escuchaban susurros. Y entre ellos, la voz de Clara diciendo mi nombre. Entonces lo supe. No solo ella me había encontrado. Ahora, yo también había sido marcado. Las personas comenzaron a desaparecer. Un pescador, luego una niña. El pueblo entró en pánico. El padre Daniel desapareció sin dejar nota. La iglesia fue cerrada. La comunidad se encerró en sus casas, y el islote parecía abandonado. Fui al árbol otra vez. Al corazón del manglar. Esta vez, encontré una carta clavada con una espina. Decía: tú abriste la boca del agua. Ahora debes cerrarla. Antes de que respire del todo. Era una advertencia. O una condena. Esa noche, al mirar mi reflejo en el agua, vi algo más. Clara, detrás de mí. Tocándome el hombro. Giré de golpe. Nada. Pero el aire olía a ella. A sal, a tierra, a flores mojadas. No había marcha atrás. Aquella madrugada, el islote amaneció bajo una neblina espesa que nadie recordaba haber visto antes. La visibilidad era casi nula.
Las casas crujían como si algo se arrastrara entre ellas. Desde mi ventana, escuché gritos ahogados, pasos apresurados, y luego, silencio. Sabía que no podía quedarme quieto. Preparé mi mochila con lo indispensable: grabadora, bengalas, una cuerda larga, 2 frascos sellados con agua bendita, regalo del padre Daniel antes de desaparecer, y el colgante de Clara, que ahora parecía más caliente al tacto. Mi primer destino fue la iglesia, o lo que quedaba de ella. Había sido saqueada. Bancas volcadas, vitrales rotos. Pero el altar seguía intacto, y sobre él, una figura hecha de barro y ramas, con un rostro humano pintado toscamente. Tenía el cabello negro, como Clara. A sus pies, una inscripción con sangre: abajo está el umbral. El agua espera. Entendí que el acceso final estaba por abrirse. O quizás ya se había abierto. Fui directo al manglar, corriendo, sin mirar atrás. El camino estaba irreconocible. Las raíces se habían entrelazado como una trampa viva. Avancé con dificultad, apartando ramas, esquivando pozos de lodo que parecían querer absorberme. El aire tenía un zumbido constante, como si la tierra murmurara entre dientes. Al llegar al montículo, el agujero había cambiado. Ahora era una cavidad abierta, respirando con un sonido húmedo y lento. Bajé sin pensarlo. Esta vez, más profundo. Más oscuro. El descenso parecía interminable. En el fondo, un túnel natural me llevó hasta una cámara circular iluminada tenuemente por líquenes fosforescentes. En el centro, una figura sentada, Clara. Viva. O algo que se le parecía. Su rostro estaba cubierto de una capa fina de barro, y sus ojos no eran suyos. Eran completamente negros. Clara, susurré. Giró la cabeza con lentitud. Me miró sin expresión. Su boca se movió, pero su voz surgió dentro de mi mente. Llegaste tarde. Ya soy parte de esto. Intenté acercarme, pero el suelo vibró. De las paredes emergieron sombras. No tenían forma fija. Se estiraban, se contraían. Y sus ojos brillaban con una luz azul. Eran muchas. Demasiadas. Saqué la grabadora. Presioné play con un audio que Clara había grabado semanas antes, un canto en lengua desconocida. Las sombras se detuvieron. Vibraron con ese sonido. Algunas retrocedieron. Clara cerró los ojos. Ese sonido es de cuando aún podía elegir. Aproveché para acercarme más. Le extendí el colgante. Al tocarlo, sus ojos brillaron. Por un segundo, vi a la Clara de antes. Su voz real. Sus lágrimas. Ayúdame, dijo. Pero debes sellarlo. Todo comenzó a temblar. Las raíces descendieron desde el techo, envolviéndola. Me gritaron que me fuera. Grité su nombre. Pero ella sonrió. Es mi turno ahora. Tú debes cerrar la puerta. Entonces lo entendí. Ese lugar era un umbral. Un cruce. Y Clara estaba entre mundos. Viva, pero fusionada con el fondo. Si no lo sellaba, el islote entero caería bajo esa misma fuerza. Corrí hacia la entrada, soltando una bengala para guiar el camino. Las sombras me siguieron. Lentas, pero persistentes. Al llegar al borde del agujero, lancé la cuerda hacia arriba. Subí con todas mis fuerzas, escuchando los susurros detrás. Al alcanzar la superficie, arrojé los frascos de agua bendita al agujero y encendí la segunda bengala. El fuego se extendió entre las raíces, que comenzaron a cerrarse como una herida cicatrizando. El agujero colapsó. El suelo tembló. Desde el interior, un grito largo y profundo retumbó, y luego, nada. Volví al islote tambaleando. El cielo se despejó. El aire se volvió ligero. Por primera vez en días, el mar tenía color. El pueblo estaba vacío. Nadie salió a recibirme. Como si hubieran estado esperando el fin. En mi mochila, el colgante estaba frío otra vez. Y una nota que no era mía: gracias por recordarme quién fui. Vigila el agua. Esa noche, el islote fue silencioso. Dormí en paz. Pero en sueños, vi los ojos de Clara.
No estaban tristes. Tampoco felices. Solo, en paz. Desperté al alba. Fui hasta el corazón del manglar. En el árbol, colgaba un nuevo brote de flor azul. Lo tomé como una señal. Me fui del islote sin mirar atrás. Entregué las grabaciones a las autoridades. No creyeron nada. Dijeron que Clara sigue desaparecida. Que lo demás son imaginaciones. Pero yo sé la verdad. Y cada vez que veo un cuerpo de agua, escucho un susurro que me llama por mi nombre. Desde mi regreso al continente, no pude dejar de pensar en lo que viví en el islote. Cada detalle, cada símbolo, cada susurro. Había algo más profundo, algo ancestral, que no encajaba con la lógica moderna. Comencé a investigar leyendas locales y relatos antiguos de la región. En la biblioteca encontré un texto olvidado que hablaba de la guardiana del agua, un espíritu que protegía los manglares y que se manifestaba en ciclos para preservar el equilibrio entre el mundo humano y el mundo oculto. El texto relataba que en ocasiones, el espíritu tomaba la forma de una joven mujer para advertir o castigar a quienes perturbaban el santuario. Aquellos elegidos podían ver el umbral, pero el precio era alto, quedar atrapados entre mundos o ser reclamados por el agua. Recordé las palabras de Clara en sus cartas y en sus grabaciones. Su miedo, su fascinación, su llamado de ayuda. Todo encajaba con aquella antigua leyenda. Había también referencias a un objeto, el colgante, que servía de llave para abrir y cerrar el paso entre dimensiones. Solo alguien con ese objeto podía sellar la puerta y proteger a ambos mundos. Me comuniqué con un antropólogo especializado en culturas indígenas de la zona. Me confirmó que, aunque muchos han olvidado esas creencias, algunas comunidades aisladas aún las mantienen vivas, pero en secreto, por miedo a represalias o al descrédito. Decidí enviarle las grabaciones y el colgante. Su análisis confirmó la existencia de una energía desconocida en el objeto, con patrones no replicables por tecnología humana. También investigué la historia reciente del islote. Encontré relatos de desapariciones cíclicas que se remontaban a más de 100 años. Mujeres jóvenes, casi siempre maestras o cuidadoras, que habían sido vistas por última vez cerca del manglar. Parece que Clara no fue la primera ni será la última. Ella fue diferente porque intentó comprender, documentar y, finalmente, enfrentarse a la fuerza oculta. Las marcas que apareció en mi cuerpo, los susurros, la presencia constante, eran señales de que algo dentro de mí había cambiado. Ya no era solo un investigador, era parte de la historia que estaba viviendo. Recordé la advertencia del padre Daniel y de la anciana: el agua no perdona la traición, y aquellos que cruzan el umbral deben protegerlo o desaparecer. Esa revelación me obligó a aceptar que en este caso, la justicia humana no bastaba. El equilibrio dependía de fuerzas que escapan a nuestro entendimiento. Decidí que debía seguir vigilando, manteniendo el colgante a salvo, y respetando el silencio del pueblo. Por más que el mundo quiera olvidar a Clara, su historia sigue viva en el agua y en aquellos que, como yo, fueron tocados por el misterio. El pueblo volvió lentamente a la normalidad, aunque una sombra invisible aún pendía sobre sus habitantes. Los niños dejaron de mirar hacia los manglares con esa mezcla de miedo y fascinación, y las calles recuperaron su ritmo habitual, pero yo sabía que algo había cambiado para siempre. El colgante que perteneció a Clara permanecía conmigo, un recordatorio constante de la puerta entre mundos que alguien debía proteger. No era solo una pieza de joyería, sino la llave que mantenía el equilibrio entre lo visible y lo oculto. Intenté compartir la verdad con las autoridades y la prensa, pero la historia se desvaneció entre el escepticismo y la incredulidad. Nadie podía creer lo que parecía un relato de fantasmas o leyendas. Volví a la isla una última vez. Caminé por los manglares, respirando el aire salino y escuchando el susurro del agua. No vi ni sombra ni figura, pero sentí una presencia amable, como un suspiro de paz que atravesaba las hojas. El colgante se calentó en mi mano, y una voz, apenas un murmullo, me dijo que el trabajo no había terminado, que debía seguir vigilando, aunque nadie más viera lo que yo veía. A lo lejos, las olas rompían suavemente contra la costa, mientras el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. La belleza del paisaje contrastaba con el misterio que albergaba. En mi mente, el rostro de Clara apareció una vez más, no como una víctima, sino como guardiana de un secreto que solo unos pocos podían comprender. Sabía que no podía dejar que este caso quedara en el olvido, pero también comprendía que algunas verdades son demasiado pesadas para ser compartidas. Me alejé del pueblo con la certeza de que volvería cuando el agua llamara de nuevo. Porque en cada desaparición, en cada susurro en la noche, estaba la historia esperando a ser contada.
El islote quedó atrás, cubierto por la bruma, ocultando sus secretos hasta que otro valiente decidiera adentrarse en sus sombras. Mientras conducía, sentí una última vibración en el colgante. Una señal. Un aviso. El misterio continúa, y yo estaré listo.